Acuérdense, chicos, que mañana la idea es hacer un preexamen, digamos, que no va a ser evaluativo, sino para agarrar el timing más de cómo vamos a tomar el examen el próximo jueves. Y bueno, ahí se conectó Juan Pablo y él tenía para comentarles algo sobre las tutorías, si es que podés, Juan Pablo. Sí, yo no sé si me entendieron bien ayer, antes de ayer, no me acuerdo cuándo era que lo dije, creo que antes de ayer. El día jueves que viene, yo hoy me conectaría hoy y después hasta el jueves no los vería, digamos, porque estoy un poquito apretado con el tema de los finales, pero el jueves que viene no sé si les parece poner en otro horario, no a las 4 de la tarde, el horario de tutoría, así no tienen todo seguido, digamos. Tienen un interludio entre medio antes del parcial. Si les parece, si no, si quieren organizar un horario, yo no tengo drama. Tienen a la mañana, a la siesta. A las 3 no sé si pueden los otros. Si no hay Bueno, problema. sí, o antes o a la mañana también, si a alguno le queda, puede Ujú. ser. Entonces, se sacan las dudas y después a la tarde pueden repasar un poco más y a las 6 ya tienen, arrancamos con el parcial. Si piensan en algún otro horario, escríbanme al correo y, y yo de última le hago saber a Walter que la hice mañana o el miércoles. Pasa el correo de nuevo, mano, porque me olvidé anotarlo. No hay drama, ahí lo paso. Ahí por el chat. ¿El parcial es este viernes entonces o va a ser el día que dice el cronograma? Que se me olvida. El jueves, del otro jueves sería. El jueves que viene. Claro, Este ese viernes viernes hay como una prueba. una prueba del Prueba de parcial. prueba. Claro. Perdón, ¿cómo? Disculpen. No, ¿qué clase de parcial se tomaba este viernes? Era una prueba, ¿no? Claro, sí, sí, habíamos dicho que era como un preexamen, digamos, pero no es evaluativo, ¿tá? No tiene nota, sino que es para que ustedes sepan ingresar al Moodle, estar en la plataforma, ver cómo va a ser la mecánica de subir las fotos, ¿está? De lo que ustedes resolvieron, ¿está? Y ya el jueves que viene ya saben cómo se hace todo, ¿tá? Es como una prueba, pero que no es evaluativa, ¿tá? Nos lleva nota, ¿tá? Y a su vez también ustedes lo utilizan de práctica, ¿tá? Les sirven para practicar porque van a hacer ejercicios muy similares a los del examen. O sea que prácticamente si ustedes hacen mañana un buen examen, el jueves es lo mismo, pero con números diferentes, ¿verdad? O sea, es un examen muy similar. No igual, pero similar, ¿no? ¿Se entendió, no? Sí, Sí, profe. Sí, sí. profe. Sí, Bueno, Walter, discúlpame. Y si hay alguien, por ejemplo, que tiene que trabajar o hacer algo, no es obligatorio el examen, calculo que no. no, el Pero de digamos, mañana, el de bueno. mañana, el de Sí, sí, mañana por no. eso. No, el de mañana no. El que es obligatorio es el del jueves, ¿ya? Porque tenemos que evaluar, ¿no? Ese sí. Discúlpeme, profe, ¿para qué hora estaría el de mañana? Mañana nosotros haríamos en el horario que nosotros tenemos clase.
Ah, dale, dale, gracias. Y el del 7:45. jueves tengo también, reunión. ¿no? 15 minutos antes, dijo algo así, me parece, ¿no? Ah, no, mañana no. Si tenemos última hora. Mañana tenemos a última hora. El jueves que viene, acuérdense que los martes y los jueves nosotros tenemos a las 18 horas. ¿Está? Entonces, la idea, como justamente el examen que es evaluativo, que es el examen parcial que yo voy a evaluar, cada jueves nos vamos a juntar 15 minutos antes, ¿está? Para poder bueno, estar todos 15 minutos antes en el Zoom y ya comenzar. Yo le habilito el Moodle, ustedes ingresan, empiezan a hacer el ejercicio, qué sé yo, y después lo entregan. Pero los 15 minutos esos previos son para ordenarnos, digamos. ¿Está? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema. Estábamos viendo, bueno, vectores, que habíamos visto ayer, sistema de vectores colineales, sistema de vectores paralelos, sistema de vectores concurrentes. ¿Está? Vimos cada uno de sus tipos. Vimos algunas propiedades de vectores, cómo sumar dos vectores gráficamente, ¿está? Mediante el paralelogramo, ¿está? O la regla del polígono. La regla del paralelogramo o la regla del polígono. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, te voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Sí. Sí, se ve. Bueno, habíamos visto entonces la suma de vectores mediante la regla del paralelogramo, la suma de cuatro vectores mediante la regla del polígono. Habíamos visto otra de las propiedades que era que la suma es conmutativa, ¿está? La suma de dos vectores es conmutativa y también es asociativa cuando se trata de más de dos vectores, ¿está? Lo que vamos a hacer ahora es poder pasar de una componente cartesiana u ortogonal a un vector que está en componente cartesiana u ortogonal, pasarlo a componentes polares, ¿está? En forma polar, ¿está? Entonces, nosotros sabemos que, supónganse, tenemos este vector A, ¿no es cierto? Este vector A está compuesto por estos vectores unitarios, digamos, ¿está? Que es el AX, ¿está? El vector unitario se lo simboliza como la I latina con un sombrerito, ¿está? En X, digamos, paralelo o colineal a X, y el vector unitario J, que es paralelo o colineal al eje Y, ¿está? Y se lo simboliza de esta manera. Entonces se definen los vectores unitarios I y J que indican la dirección en el eje X y en el eje Y respectivamente, ¿está? Entonces esta es otra forma de anotar un vector a partir de sus vectores unitarios, ¿está? Entonces, en este caso, igual que en las coordenadas ortogonales o cartesianas, vamos a tener una componente en X, A de X, que le vamos a llamar, ¿está? A de X, el valor A en X y el valor
A de I en el eje Y. ¿Está? Eso es, así es como se expresa, perdón, así es como se expresa un vector. Así es como se expresa un vector a partir de los vectores unitarios. ¿Está? Después nosotros tenemos cómo vamos a encontrar un vector según cómo se va posicionando en los diferentes cuadrantes. ¿Está? Cómo van a ser estas componentes. Si ustedes pueden ver ahí, tenemos el eje Y y el eje X. ¿Está? Un sistema ortogonal o cartesiano. Si nuestro vector se encuentra en lo que se denomina primer cuadrante, ¿está? Acá donde yo estoy marcando es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Se lo denomina así en forma antihoraria, ¿cierto? Se empieza, ¿está? O el 1, el cuadrante 1 es donde X e Y son positivos. Entonces, si nosotros tenemos un vector en el primer cuadrante, ¿está? La componente en X va a ser positiva y la componente en Y también va a ser positiva. ¿Está? Entonces, cuando nosotros... Esto es para imaginarnos un vector cuando lo vemos en forma analítica, expresado en forma analítica. Supónganse, yo digo un vector A, que es un vector A que va a ser igual a 3 en X y 4 en Y. ¿Está? Va a ser un vector que está en este cuadrante. ¿Está? Ahora, si yo tengo un vector que es menos 3 en X y 5 en Y, va a ser un vector que está en el segundo cuadrante. ¿Está? ¿Por qué? Porque para un vector que tenga su componente X negativa, vamos a saber que está en el segundo cuadrante. ¿Está? Después, por otro lado, si tenemos que ambas componentes de ese vector que está expresado en forma cartesiana o ortogonal son negativas, por ejemplo, menos 3 menos 4, ¿está? Menos 3 en X, menos 4 en Y, es un vector que va a estar en este tercer cuadrante. ¿Está? Ahora, si tenemos un vector que está expresado en forma cartesiana o ortogonal con las X positivas y la componente Y negativa, por ejemplo, 3 menos 4, ¿está? Va a ser un vector que está en el cuarto cuadrante. ¿Está? Entonces esto es como para que automáticamente cuando a ustedes se les presente un vector sepan en qué cuadrante está. ¿Estamos? Y qué es lo que tienen que hacer, digamos. O sea, tienen que, para graficar un vector que está, en coordenadas cartesianas, ustedes van a hacer un eje, dos ejes ortogonales, X e Y, ¿está? Y van a poder hacer una escala en cada uno de esos ejes, ¿está? Y lo van a poder dibujar y ustedes se van a dar cuenta a la hora de verlo, digamos, en dónde, de cómo está expresado, dónde va a estar colocado ese vector. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, a ver si acá puedo hacer, capaz que no. No, acá no lo voy a poder hacer. Quería dibujar un vector. A ver.
Si pongo insertar. En formas, capaz. Ahí. Que va a cagar. Ahí. ¿Ve? Si yo pongo un vector desde acá, bueno, este vector supónganse, vamos a hacer grosor, ¿está? Ese vector supónganse que tiene este vector, ¿cómo sería su componente, este vector A? ¿Cómo sería su componente en Y? Su componente en X y su componente en Y. En X negativo y en Y positivo. Claro, dame un número, por ejemplo. Menos Menos 4x. 5x, bueno, menos 4x y 5y. Menos 5. Menos 5 en X. Se coloca 2 puntos, ¿está? Perdón, se coloca punto y coma. Menos 5, ¿cuánto me dijiste? Menos 5 y 5. Y 5, ¿está? ¿Está? Y si queremos expresarlo en función de sus vectores unitarios, nosotros le ponemos menos 5i, ¿está? Más 5j, ¿está? Así está expresado en este caso en coordenadas en función de sus vectores unitarios. Perdón. ¿Estamos? Ahora si yo hago un vector acá. Si yo hago un vector acá. Por ejemplo, dígame 2 coordenadas que podrían ser de ese vector. Menos 4y menos 4x. Al revés sería. Acá sería entonces menos 4 en y, ¿está? En función de sus vectores unitarios, menos 4 en x. Perdón, menos 4 en x, menos 4 en y. ¿Está? Siempre primero x y después y. ¿Está? Menos 4 en j. Y acá entonces, ¿qué podría ser acá? ¿Qué vector podría ser en ese cuadrante? Dos en y y 4 en j. ¿Está? Por ejemplo.
Y si colocamos otro en el cuarto cuadrante, ¿qué puede ser? Cuatro ni menos 2 en J. ¿Está? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces acá tenemos más, por ejemplo, componente de un vector, el vector A, acá que tenemos, ¿en qué cuadrante está? El vector A. En el 2. En el cuadrante Segundo. 2, exactamente. Fíjense que, por ejemplo, está en menos 5 y 3, ¿está? Este es un vector que arranca acá en el origen y termina en este punto, ¿está? Entonces se definen los vectores unitarios I y J que indican la dirección en el eje X y en el eje Y respectivamente. Representación de los vectores que conectan los puntos, ¿está? Por ejemplo, el vector, el vector, no sé, vamos a llamarle dB, que va a ser el vector que une los puntos 0, 0 con el punto 6, 5, ¿está? 6 en X y 5 en Y, ¿está? Y lo expresamos en función de los vectores unitarios en 6i más 5j, ¿está? El vector desde el punto D al punto A, que es ¿está? Que es menos 5i más 3j. Y el vector que va desde el punto D, 0, 0 hasta el C, que es 4,5 en I menos 3,5 en J. ¿Está? Por otro lado, se conocen las componentes. A de X y A de Y, ¿está? Acá en este caso está el vector unitario, está el vector A expresado en función de sus vectores unitarios. Y fíjense que a este vector lo podemos expresar en forma polar también, ¿está? Porque acá se forma un ángulo θ, ¿está? Y acá este vector, como cualquier vector, tiene un módulo, ¿está? Entonces, si nosotros queremos sacar el módulo de ese vector, la magnitud, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la sumatoria del cuadrado de cada uno de sus catetos, ¿está? Entonces hacemos la raíz cuadrada de el cuadrado de a de x más el cuadrado de a de y, ¿está? Todo eso, raíz cuadrada, nos va a dar la magnitud, ¿tá? La magnitud o el módulo. Y para sacar la dirección, ¿tá?
la podemos hacer de varias formas. Hacemos la tangente de tita, ¿está? Perdón, esto es tita y esto es, no me acuerdo la otra letra griega, Phi o delta, ¿no? Sí. Phi o tita, perdón, Phi o tita. Sí, sí. ¿Está? Phi o tita. Entonces hacemos la tangente de este ángulo, ¿está? Entre el vector A y X, ¿está? Es igual a el módulo de A de Y sobre el módulo de A de X, ¿está? El módulo de A de Y, ¿está? Sobre el módulo de A de X, ¿está? O lo que podemos hacer también es la tangente de este ángulo, ¿está? De phi, es el módulo de A de X sobre el módulo de A de Y, ¿está? Cualquiera de las dos. Haciendo esto, hacemos después, para sacar el ángulo, hacemos tangente a la menos 1 de cualquiera de los dos ángulos y nos va a dar el ángulo o la dirección, en este caso, que va a tener el vector A. Entonces, de esa manera nosotros pasamos de coordenadas cartesianas, ¿está? Particularmente de este vector expresado en coordenadas en función de sus vectores unitarios, o coordenadas cartesianas, lo pasamos a coordenadas polares, ¿está? A ver si por acá tenemos un ejercicio. O también al revés, ¿está? Como habíamos hablado antes, creo que fue ayer, vamos a pasar de sus coordenadas polares a sus coordenadas cartesianas, ¿está? Entonces, si se conoce la magnitud y dirección, ¿cuáles son sus componentes? En esta figura ustedes pueden ver de vuelta nuevamente el vector A, que está expresado en función de sus vectores unitarios, ¿tá? Y tenemos que con respecto al eje X, del vector A con respecto al eje X, lo tenemos a tita, y al ángulo tita, y al vector A con respecto al eje Y lo tenemos al ángulo phi, ¿tá? Entonces, en la figura esta, lo que podemos hacer es sacar el módulo de A de X y el módulo de A de Y haciendo lo siguiente. El módulo de A, que nosotros lo vamos a tener, porque dice que nosotros tenemos la magnitud o el módulo. El módulo de A, ¿tá? Desde que inicia hasta donde termina, la magnitud o el módulo, por el coseno de tita, ¿tá? Por el coseno de este ángulo, nos va a dar esta proyección, ¿tá? Y para sacar A de Y, hacemos el módulo por el seno de tita, ¿tá? Y nos va a dar esta proyección, ¿tá? Entonces, en este caso, es para siempre vectores donde la componente AX es mayor a 0 y la componente A de Y es mayor a 0, ¿tá? Por eso es que cuando se nos presenta un vector que está en cualquiera de los otros cuadrantes que no sea el cuadrante número 1, ¿se entiende? Ahí está hablando que dice que esta expresión ¿tá? Solamente sirve cuando el vector está en este cuadrante, ¿tá? Cuando está en el cuadrante, en este cuadrante, por ejemplo, en el cuadrante número 2, ya tenemos que usar
los módulos y darnos cuenta bien de los ángulos donde están. ¿Está? El ángulo con respecto a qué vamos a tomar. ¿Estamos? Vamos a tener que prestar mucha atención para poder pasar después de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. ¿Está? Entonces, usando el ángulo θ, ¿está? Dice que A de X es igual a A por el coseno de θ y A de Y es igual a A por el seno de θ. ¿Está? Bueno, también los vectores, fíjense que acá tenemos una expresión, están en 3 dimensiones, tenemos X, Y y Z, ¿está? Y los vectores unitarios Y, J y K, ¿está? Para cada una de las dimensiones, Y que es paralelo al eje X, J es paralelo al eje Y, y K es paralelo al eje Z. ¿Está? Pero bueno, nosotros, para que tengan una idea nada más. Y acá, siempre, cuando vamos a hacer, en este caso, fíjense que estamos sumando 2 vectores, ¿está? El vector A más el vector B, ¿está? ¿Se acuerdan? Que también que se podía hacer de esta manera la suma. Acá fíjense que se está sumando de forma gráfica, ¿está? Pero también podemos sumarlo de forma analítica. Y de forma analítica, la única forma la forma que tenemos para sumarlo, o al menos ahora, la forma que vamos a hacer, de la forma que vamos a sumar 2 vectores analíticamente, va a ser, van a tener que estar el vector expresado en forma cartesiana o ortogonal. ¿Está? Entonces, fíjense que acá tenemos el vector A, ¿estamos? Que tiene las componentes A de X, ¿está? Y la componente A de Y. Por otro lado tenemos el vector B, ¿está? Que tiene las componentes B de X y las componentes B de Y. ¿Está? Y después tenemos el vector resultante, que es la suma de esos 2 vectores, que es el vector Rx, el vector R, que está compuesto por su componente R en X y su componente R en Y. ¿Está? Su componente R en Y y su componente R en X. ¿Está? Que tiene esa manera. Entonces, si nosotros queremos sumar la suma de vectores, la hacemos por componentes, ¿está? Y en este caso, ustedes pueden ver que acá tenemos expresado que R, el vector R, o bien acá arriba, el vector R, es igual a el vector A más el vector B. Esto es igual, ¿está? El vector resultante R va a ser igual al vector A, expresamos el vector A de X en Y, más A de Y en J, más el vector B, que es B de X en Y, más B de Y en J. ¿Está? ¿Y cómo se suma esto? De manera analítica, se suma componente por componente. O sea, se suman las componentes de X, ¿está? Por un lado, ¿está? Entonces yo pongo A de X más B de X. ¿Está? Sumamos esos 2 escalares y toda esa suma, A de X más B de X, del vector unitario Y más A de Y más B de Y, ¿está? En J. ¿Estamos? Entonces, para sumar 2 vectores analíticamente lo hacemos mediante sus componentes.
¿tá? Sumamos sus componentes. Por un lado la componente en X y por otro lado las componentes en Y. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, bien. Bueno, me Bien. alegro. Bueno, esto no es más de lo que veníamos haciendo, que es ponderación, multiplicar por un escalar, un vector por un escalar. En este caso, lambda por el vector A es igual a el escalar lambda por A de X en Y más el vector, perdón, por el escalar lambda por A de la componente Y en Y, ¿está? J. ¿Estamos? O sea, se hace una distributiva en el vector, digamos, ¿está? Es como una propiedad distributiva. Bueno, y acá tenemos, dice, un avión, un ejemplo. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Profe, ¿Sí? para sumar, ¿verdad? Sí. Los vectores. Lo podemos hacer como nosotros querramos, ¿no? Tendríamos que hacer los ejes cartesianos, poner el vector en el punto 0, 0 y después ir marcando cada vector y sumarlo, o simplemente sabiendo los ángulos ya podemos ir uniendo vector con vector. Bueno, va a depender de qué es lo que vos quieras hacer. Si sumar vectores gráficamente o sumar vectores analíticamente. ¿Vos de qué me estás hablando? ¿Vos estás queriendo sumar dos vectores cómo? No, yo solamente le preguntaba que capaz que va a haber ejercicios que sean más fáciles de una determinada forma y otros de otras, ¿verdad? Entonces, si el problema te lo pide, vos tendrías que hacerlo con el método que te indica, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, no hay mucho. A ver, si vos tenés que sumar más de dos vectores, ¿está? Si vos tenés que sumar más de dos vectores y yo te digo que lo sumes de manera gráfica, vos vas a tener que dibujar los vectores, ¿está? Y si hay más de dos, lo vas a tener que hacer mediante la regla del polígono, ¿está? Ahora, si son dos, puedo utilizar la regla del polígono, que no importa que sean solamente dos vectores, o puedo utilizar la regla del paralelogramo, ¿está? En forma gráfica. Eso es en forma gráfica. Genial. Ahora, si nosotros decimos necesitamos sumar de forma analítica, ahí vos ya vas a tener seguramente un vector expresado o en forma polar o en forma cartesiana, y yo te voy a decir sumar esos dos vectores. Sumar estos dos vectores. Dale, muchas gracias. No, por favor. ¿Estamos? ¿Alguno más? ¿Tiene algo más para preguntar? De mi parte no, profe, entendí todo. Bueno. A ver si hay algo en el chat. Bueno. Vamos a ir a algún ejemplo.
dice, dice, un avión despega desde el aeropuerto A y viaja a otro B, que se encuentra a 200 kilómetros en la dirección norte 37 grados, noroeste sería 37 grados. ¿Está? A continuación, vuela hasta la ciudad C, desplazándose para ello 300 kilómetros al este. Profe, ¿no es en 37 grados oeste? Ahí dice, un avión se despega desde un aeropuerto A y viaja a otro B, otro que se encuentra a 200 kilómetros en la dirección, noroeste, una dirección noroeste a 37 grados. ¿Cómo decís vos? Sí, supongo que es eso. Sí, ahora Pero lo pues vamos. si sería oeste solo, sería al ángulo 0. Si sería norte Claro. solo, sería al ángulo 90. Y Eco. así. Exactamente. A continuación, Claro. A continuación vuela hasta una ciudad C, desplazándose para ello 300 kilómetros hacia el este. Calcule la magnitud y dirección del desplazamiento que lo lleve enseguida hasta una ciudad D a 150 kilómetros de A en la dirección sureste, a 60 grados. Bueno, acá ya nos da la respuesta, ¿está? Pero tenemos que realizar el ejercicio para llegar a ese resultado. Bueno, hay que hacer la figura. ¿Qué se busca? ¿Y cuál es la magnitud y dirección del vector AC? Bueno, eso ya está respondido, pero hay que encontrar ese resultado. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que dice? Interpretando el ejemplo, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Qué tenemos que buscar? La dirección del desplazamiento. Claro, magnitud, ¿está? Y dirección del desplazamiento. Que los lleve hasta una ciudad D a 150 de la ciudad A en dirección sureste 60 grados. ¿Está? Bueno, a ver si ponemos la pizarra. Por ejemplo, vamos a hacer nuestros ejes. Ya que tenemos la posibilidad de utilizar esta flecha, vamos a utilizarla como eje cartesiano. Walter, ¿quiere que abra AutoCAD? Sí, como quiera. Dale, si querés abrirlo y yo te voy dictando el ejercicio.
Ah, te tengo que hacer hospedador, ¿cierto? O anfitrión. Ahí falta. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Vamos a buscar. eh, Bueno, si querés, hace un eje cartesiano. Vamos al Ah. 0, 0. Ajá, XY. Bien, ahí. Bueno, y dice que en primera instancia un avión despega desde el aeropuerto, que está en el aeropuerto A, o sea, el 00 va a ser el aeropuerto A, está el punto A, y viaja a otro B que se encuentra a 200 kilómetros. ¿Está? Podemos poner 200 nomás, 200, cada unidad de dibujo son 1 kilómetro, en la dirección 37 noroeste. A ver cómo... el norte vamos a indicarlo para arriba, ¿te parece? Norte para arriba, sur para Claro. abajo. Vendría a ser para este lado. Exactamente. Noroeste 37. 37 del norte sería. Claro, eso quería preguntar yo, ¿cómo se leería si 37 partiendo desde el norte hacia el oeste? Sí. ¿O cómo? Serían 127. Sí, exactamente. Exactamente. Yo lo tomo, claro, 127 grados o 37 grados a partir de el norte. ¿Está? También. ¿Se entiende? Marcale si querés ahí los 37 grados. Pone acotar ángulo. Ahí con respecto al eje Y, digamos, el eje Y y el vector. No me la estaría tomando, voy a hacer uno del 0. Bueno, ahí tenemos 127, pero el ángulo de 37 grados que nos dice es... Ah, claro, es con respecto a ahí. Con respecto a ahí, ¿está? Es ese ángulo. ¿Se ve mi cursor o no? Sí, profe. Ah, bueno, con respecto a ahí son los 37 grados. Si usted... Ahí está. Ahí tenemos 37 grados. ¿Está? ¿Querés ponerle norte, sur, este, este y oeste? Bueno. Una letra N. Ahí a la derecha arriba aparece como... Arriba a la derecha figura igual, Walter. Ahí está, ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Ahí está. Norte, sur, este y oeste. ¿Está? Tal cual, ahí está. Perfecto. Gracias, chicos. Ahora era hacia el este, pero no me acuerdo cuánto. 300 kilómetros. Ajá, De B a 300. C. A continuación, vuela hasta una ciudad C, desplazándose para ello 300 kilómetros hacia el norte. Derecho, o sea, derecho hacia el este. Hacia el este.
hacia el este. Perdón, hacia el este. Ahí. Ahí está. ¿Está? Esa es la otra ciudad C. ¿Está? Y calcule, dice, la magnitud y dirección del desplazamiento que lo lleve enseguida hasta una ciudad D, a 150 de A, en dirección 60 grados sureste. Entonces sería 150 es la dirección, la cosa. 150 de A, o sea, del 00, 150 sureste. No, 30 sería, pues desde el sur al este 60 grados. 30 grados sería desde el este. Claro. Ahí está. Entonces, la segunda línea. Esta vendría a ser 239,94 puede ser. Sí, sí, exactamente, 240. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que sacar de forma analítica, ¿no es cierto? ¿Estamos? Nosotros lo que tenemos ahí, lo que nos pide el problema es que tenemos que hallar ese vector ahí, ¿está? Que va, podés hacerle unos circulitos y ponerle la A, B, C o D. La ciudad A, la ciudad B y la ciudad C. Hace mucho no ocupo AutoCAD. No sé si se nota. Como estoy igual. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver. Pues siempre están hablando los mismos, ¿no? Las chicas están entendiendo cómo vienen. A ver. Fiorella. ¿Se entiende? Maya. Macarena. ¿Se va entendiendo? No me acuerdo cómo ampliarlo. Ahí, hacerle doble clic. Claro, pero ahí tengo que cambiarle el Sí, tamaño acá. el tamaño, sí, ahí. Tenés que seleccionarlo y poner más grande. Tenés que seleccionarlo primero. Ahí está.
Había una forma que no tenía, pero no. ¿Sí? No, Como no que me le acuerdo. hacía zoom. Arrastrando los puntos azules se agranda. Ah, puede ser. Vete. No. Bueno, en el AutoCAD 2010 te dejaba por lo menos. Sí, yo tenía el 2018 también y después tuve que cambiar al 2021 y Bueno, entonces, lo que nos pide el ejercicio es que le demos el valor de magnitud y dirección que va a tener el ángulo, el vector que une la ciudad la ciudad C con la ciudad D. A La con la ciudad C con la ciudad. ciudad D. Ajá, exactamente. Y también nos pide cuál es la magnitud y dirección del vector AC. ¿Está? Ese vector. $240,38. Ajá. Bueno, ¿cómo piensan que se puede llegar a resolver este ejercicio aplicando lo que vimos hasta ahora? Eso es un polígono, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, me parece que sí. Sí. Bueno, entonces nosotros podríamos hacer sumar este vector AB. AB más el Sumar vector. AB más BC para Ajá. sacar AC y después para sacar CD haces AC más AD, ¿o no? ¿Cómo decir? ¿De vuelta? Hacer el vector, o sea, AB Ujú. más, o sea, el vector de B AC Ajá. y sacar el resultado del vector AC para después, cuando una vez ya lo tenés, ya que tenés AD, una vez que tengas AC, sacas el vector de C hasta D. Sí, bueno, acá Claro, él hay, dice sacar el verde primero y de ahí ajá. hacer este y sacar. Claro. Para hacer AB más AC, ¿está? Entonces sacás este vector. Está acá. Perdón, lo que dice el compañero es AB más BC y sacamos el vector verde, ¿cierto? El vector resultante, el verde. ¿Está? Eso es lo que dice el compañero. Y después sumamos, hacemos este más este y nos va a dar este. ¿Eso dice? Sí, profe. ¿Vos, Juan Pablo? Sí, era prácticamente. Perdón, ¿Cómo? Que lo esperé. Ah, ¿Estaría bien así, profe, o no? sí, es una forma. ¿Cómo dice Juan Pablo?
No, justo llegó alguien y los perros estaban ladrando. No hay problema. Ahí está. ¿Qué decías vos? No, yo interpreté como que los chicos querían sacar el verde primero y después con el verde y AD sacar el rojo, que vendría a ser aplicar una de las propiedades que vimos también. Sacar esta resultante y con esta Sí. resultante y este vector sacar este otro. Sí, también sí, eso es lo que decían los chicos. Decían sacar claro. AB más entonces tenemos este vector AC. Y con el vector AC más el vector AD obtenemos el vector Rojo. DC, rojo. Ajá. Bueno, ahora, Claro, ¿cómo hacemos todo eso? Bueno, si querés, ¿vos te animás a ir tipeándolo o no? ¿Cómo tipeándolo? ¿Escribiéndolo? Ajá, sí. Sí. Bueno, primero vamos a tener todo en coordenadas, en este caso en coordenadas polares, ¿no es cierto? ¿Hago tipo un texto acá al costado o quieren que Sí, salga y ponga? no, un texto al costado si querés. Ajá. Ponerle una letrita más grande nomás ya. Bueno, poné el vector AB es igual ¿Dónde está el cosito de...? A ver. no, si no, vos querés, si no ponele AB nomás, en mayúscula nomás. Sí. Ajá. Vale, AB es igual, entre paréntesis, ¿qué módulo tiene ese vector AB? 150 creo que era. Sí, 150. Bueno, 150 en un ángulo de... Tomándolo desde el eje X, vendría a ser o menos 30 o 330 grados. Vamos a tomar en un ángulo de 130. Sería de 330, ¿no? 330 vendría a ser, sí. Porque tomo en base de referencia las coordenadas del ejercicio. 127 sería. ¿Cómo? 127 Pero o... estamos en AD, no AB. Sí, por eso. Pero fíjense que es con respecto al eje X. AD, perdón. Yo dije, me entendí. Yo dije AD. Claro, está bien. Vamos a poner primero el vector AB, perdón. AB, Ajá. ¿D? D de bueno. B, perdón. Ajá, No. sí, yo también estábamos. El vector AB tiene ¿cuánto? 200. 200. 200 en un ángulo de 137. 127 127. grados. ¿Está? Bueno, después tenemos el vector BC. Ese simbolito no iría en realidad. No, pero va una flechita entre los dos. Claro. Con los dos. Pongo un guión medio de último. Es igual, ese sí era 300 en un ángulo de 180, ¿cierto? 0. En ángulo de 0, Porque- perdón. 0. Exactamente, en un ángulo de 0. 0 grados. ¿Está? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar un vector, el vector, vamos abajo, vamos a sacar el vector AC. ¿Está? Que va a ser igual a la suma del vector AB más el vector BC.
AB más el vector BC. Bueno, pero para ello, nosotros, ¿qué dijimos? Para sumar algebraicamente o analíticamente, ¿qué tenemos que hacer? Pasar los dos a coordenadas cartesianas, ¿no es cierto? ¿Está? Claro. Entonces, primero vamos a pasar el vector AB a coordenadas cartesianas. Vamos, si querés, poner 200 por... Coseno de... el coseno de 127. Yo acá quiero hacer una Claro. aclaración. Acá quiero hacer una aclaración. Ustedes cuando toman, háganlo con la calculadora, hagan el coseno de 127. Fíjense. Igual al seno de 37. Claro, claro, exactamente. Fíjense que en su calculadora le va a dar menos 0,60. ¿Está? ¿Por qué? Porque justamente es una componente, está menos 0,60, si ahí lo multiplican por 200, por el módulo, le va a dar una componente de menos 120 grados. ¿Está? Eso es una forma de hacerlo. Fíjense que le va a dar, si querés ponerlo, Juan Pablo, 200 por el coseno de 127. Eso es una de las componentes que va a ser la componente en X. ¿Está? Menos 120 con 36. ¿Estamos? Ese va a ser la componente A de X. AB de X, perdón. Claro. AB de X. Bueno. En ese caso, hay dos formas de hacer eso. Una es tomando el ángulo completo ese, ¿no es cierto? Desde X hasta el ángulo AB, o lo que podemos hacer es tomar este ángulo con respecto al eje X negativo, ¿está? Que va a ser 90 menos 37, ¿está? Pero eso nos va a dar un valor que va a ser positivo. Y nosotros, como sabemos que está en el segundo cuadrante, le vamos a tener que cambiar el signo. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Puedo explicar de nuevo eso, Walter? Sí. Hay dos formas de sacar el componente en este cuadrante. ¿Está? Lo podemos sacar haciendo el módulo, que en este caso es 200 por el coseno de 127, que es todo esto. ¿Está? O podemos hacerlo mediante el ángulo, achicámelo un poquito, ahí está. Esta acá. Ahí está, el ángulo ¿está? El ángulo que va a ser 90 menos 37, ¿está? 90 menos 37 es 53, ¿está? 90 menos 37 es 53, ahí está, ¿ves? ¿Pueden verlo? Entonces la proyección en X va a ser, ustedes para sacar la proyección en X va a ser 200 por el coseno. Si ustedes hacen 200, el coseno de 53, fíjense que le da 0,60, no le da negativo. ¿Está? Y si lo multiplican por 200, le da lo mismo, le da 120,36. Pero le da positivo. Pero ustedes saben que ese vector está en el segundo cuadrante, por ende la componente en X debería ser negativa. ¿Está? Es otra forma de sacarlo nada más, chicos, ¿se entiende? Y si Sí, vos sí, usarías en el eje tipo los 37 grados, tendrías que ser con el seno, ¿o no? Exactamente. Claro. Si vos Estaría usás, sacando esta parte vos de necesitas este sacar, triángulo. claro, es exactamente. Vos tenés que sacar la componente de esta acá, de ese triángulo. Muy bien, no sé quién habló ahí recién. Bien.
Bien, bueno, muy bien. ¿Estamos? Entonces, ahí sacamos AB de X. Si querés ponerle AB de X. Ahí, igual a AB de X. AB, ahí. Y ahora vamos a sacar AB de Y. ¿Está? Vamos a hacer el seno de 127 por 200. ¿Está? Ese sí nos va a dar positivo, nos tiene que dar 159,72. ¿Está? ¿Cuánto dijo Walter? 159,72. AB de Y. ¿Está? ¿Entienden lo que estamos haciendo, chicos? Estamos sacando la componente de este vector AB. ¿Se entienden De las esta acá. componentes? Las componentes. Ese vector. La componente en X y la componente y en Y. ¿Está? Bueno, ahora necesitamos sacar... ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la única forma de sumar analíticamente dos vectores es sumando las componentes en X y las componentes en Y por otro lado. Componente a componente sería. Componente por componente, sumarlas para poder sacar la suma de esos dos vectores. Entonces acá cuando vamos a hacer ahora, vamos a sacar las componentes del vector BC, no nos queda más que, como sabemos que está paralelo al eje X, y en Y no tiene componentes, entonces ese vector, ¿qué sería? Para la componente BC en X, ¿qué nos daría? 300, ¿está? 300 en X, ¿está? Y 0 en Y. BC en Y. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a sumar nosotros? ¿Está? Para sacar ese vector AC, vamos a hacer 300 más 120,36. ¿Está? 300 más 120,36. Eso va a estar en el eje X. Va a ser la componente en el eje X del vector AC. Profe, ¿Sí? ¿el 120 se cambia el signo? No, ¿Cambiaría el tiene signo razón. menos? Es menos. Tiene razón. Más, Claro. es menos, claro, ahí está. Bien aclarado. Bien aclarado. Eso es en X y más o 2 puntos, ¿sí? Claro. 159,72 más 0. ¿Está? En Y. Entonces nos va a dar un vector que va a ser 420,36. 279. Perdón, le erré el número, me olvidé el negativo de vuelta. 179. Punto y coma. 179,64. 24. X, ajá, punto y coma, 159,72 en Y. ¿Estamos? Si nosotros queremos sacar
en este caso el módulo de ese vector, que va a ser igual a lo que tenemos ahí, 240, si a nosotros nos pide que saquemos el módulo de ese vector, ¿qué vamos a hacer? La raíz cuadrada de la suma de los dos catetos, ¿está? Hacemos la raíz cuadrada de Encontrando. 179,64 al cuadrado más 159 al cuadrado. Luego sí era, ¿no? 159,72. Fíjense que eso nos da un módulo de 240, ¿está? Fíjense que ahí está. Ah, me queda al revés nomás. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces nos queda un módulo de 240 haciendo la sumatoria de los catetos, ¿está? Al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, ¿está? Nos queda 240,37. Y ahora si nosotros necesitamos sacar la dirección, fíjense que mediante el AutoCAD, Juan Pablo midió y eso da 240, ¿está? Va chanta. Bueno, ahora nosotros necesitamos sacar, perdón, que voy a conectar y me estoy quedando sin batería. Si ahora necesitamos sacar el ángulo, ¿cómo vamos a hacer para sacar el ángulo, chicos? La tangente de los dos componentes, X y Y. Exactamente, muy bien. ¿Quién habló ahí? Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. Ustedes me han dictado, ¿eh? Tangente a la menos 1 ¿de qué? Del componente Y sobre el X. Bien. ¿Cuál era el componente Y? 159,72. Bien. Sobre 179,64. ¿Está? Esto nos da un ángulo de 41,64. Entonces, si nosotros lo acotamos a eso, fíjense que nos da un ángulo ahí de 42. ¿Está? Acá hay error nada más que error Alguna décima. de décima, exactamente. Acá, claro, acá dice 240,38, por ejemplo. Lo que Exactamente. pasa es que el AutoCAD lo aproxima y generalmente pone 2 decimales. Exactamente. Claro. Acá, si ustedes hacen la tangente, fíjense, ahí está al revés nomás, tangente a la menos 1 de 159,70 y algo, 72 sobre 179,64, eso le da 41,64, ¿está? Casi 42. Y el resultado ¿estamos? Ok. ¿Está? Ahora tendríamos que hacer AD. Ahora más tendríamos que AC. sumar. Claro. Fíjense que AC nosotros ya lo tenemos en forma cartesiana y en forma polar. ¿Está? Ya lo tenemos en forma cartesiana. ¿Está? Ahora lo que deberíamos colocar en forma cartesiana es a AD. Bueno, ¿cómo hacemos eso? AD es igual. ¿Qué módulo tenemos en AD?
150. 150 creo que era. Sí. 150 en un ángulo de, vamos a tomar, yo tomaría este ángulo acá, entre X positivo y el vector AD. ¿Está? Menos 30 sería. Ujú. ¿Entienden Bueno. por qué menos 30? Sí, sí. Menos Sí, ¿por qué 30, claro, menos 30 es porque está en sentido horario, digamos, estamos tomando en sentido horario y estamos tomando por Siempre se debajo. toma en sentido antihorario. Claro, exactamente, siempre los ángulos se cuentan en sentido antihorario. ¿Estamos? Bueno, ahí está. Entonces ahora vamos a sacar la componente en X y la componente en Y del vector AD. Por el coseno de 30, en este caso no ponemos menos 30, ponemos el coseno de 30, ahí yo te doy el valor por coseno de 30, eso nos da 129,90, ¿está? Y 150 por el seno de 30, 75. 75, menos 75, ¿está? ¿Por qué menos 75? Porque acá habíamos dicho que en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, nosotros vamos a tener las X positivas y las Y negativas, ¿está? 75 Entonces, clavado. 75 sin ningún dígito. Sí, sí, porque Sí, el clavado. seno de 30 es 0,5. Perfecto. bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Fíjense, ahora vamos a hacer la suma de el vector AC más el vector AD. Si querés ponerlo abajo de todo, Juan Pablo. Abajo de todo. Sí, estoy Bien, bien. colocando que son. Espectacular, espectacular. Ahí está. Y ahora sí. Ahí donde Más, AC. ajá. Sería Eso es igual a el vector DC, ¿no es cierto? claro. Al vector DC. Bueno, eso es igual, entonces vamos a sumar componente por componente, ¿está? 129,90 más ¿Dónde estaría acá? 179,60. Ajá. María. C, X. eso es en X, Perdón, menos 75. menos 75, más 150. 159,72. Ajá. Bueno, 129,90 más 309,54. 309 queda eso. 300. Con 54. ¿Cuál? ¿El X? Sí. 309,54. ¿Y el otro cuánto le da, chicos? 80 y alguito. 72. ¿De vuelta cómo?
84,72. Bien, gracias, Lorele. Eni. Bueno, perfecto. Ahí nosotros lo tenemos expresado en qué. En coordenadas cartesianas. Bien, exactamente, en coordenadas cartesianas. ¿Está? Ahí hicieron una pregunta en el chat. Bueno, dale, ahí ya la respondemos. Si a eso, ahí ya lo respondemos, no me acuerdo quién está. Dylan, ya te respondemos, Dylan. Aguanta. Así terminamos el ejercicio y ya te sacamos la duda. Entonces, hacemos 309,54 más 84,72 al cuadrado, ¿está? Eso, raíz cuadrada y sacamos el módulo, ¿está? 320,92. ¿Alguien más leyó eso? Sí, exactamente, 320,92. Hay un pequeño problema. No coincide con lo de 239, es esto. ¿Este vector acá no coincide? Ujú. Bueno, ¿y el ángulo? ¿Qué ángulo nos estaría dando? 84. ¿A qué hora empiezan en la otra? No tenemos, me parece, matemáticas. Creo que no tenemos hoy. No, no tenemos, creo. No, de última de 45 cortamos. Dale. Dividido 309,54. Puede ser que te queda 15,30. ¿Cómo? Puede ser que te queda 15,30. ¿Grados? Sí. Sí, 15,33. Vamos a ver acá qué error tuvimos. Salvo que sea no coincide, digamos. Vamos a ver, capaz que escribí mal esto. ¿150? 150. Y tenía 150. Una dirección de 60 grados. Sureste. Sureste. Sí, acá tiene 160. Y acá tenemos 170. ¿Cuánto tenemos acá? 170. ¿En dónde?
en la componente AD, perdón. AD. Menos 129. 75 y 129,90. Ajá. Ahí tiene, por ahí tiene que estar el error. ¿Por qué pusimos 120? Me parece que está, el error está en la parte analítica, nomás lo que Pensé que sacamos. la suma está mal. O Ujú. algún número o algo. Sí. Y 129. 129. No, acá debemos haber hecho algún error. Acá en AC debería estar el error. En AC. O en la suma. Hay que tener en cuenta que este vector es hacia acá y este vector es hacia acá. Sí. Tiene que estar por ahí el error. 129 y 179 en X. No, pero este no da bien. Es AD menos AC tendría que... Perdón, AC menos AD tendría que ser. Claro. Así es. Exactamente. Exactamente, sí. Sacamos mal el cálculo. Porque Exacto. AC vendría a ser la sumatoria de AD más DC. Claro, porque es exactamente, nosotros estamos... Sí, Esta vendría a ser la resultante de estas dos. de Entonces, esas dos. para querer sacar esta, tiene que ser negativo esto. Claro. La antiparalela, sí, el opuesto, digamos. Está. Ponerlo entre paréntesis si querés, ahí para diferenciar AB. ¿Se entiende, chicos, o no? Claro, A menos C más A menos D, digamos, al revés. AC vendría a ser la resultante de AD más DC. Entonces, si Exactamente. nosotros tenemos AC como resultante, como hipotenusa, por ejemplo, no podemos hacer AD más AC igual a DC. Claro, ¿Los perdí? exactamente. Porque el punto de, si no, si nosotros queremos hacer la suma esa que estábamos haciendo, está el eje de coordenadas debería estar en D. ¿Se entiende? Para hacer eso que nosotros queremos hacer. Entonces ahí sí sumamos esto más esto y nos va a dar esto. ¿Se entiende? Y esto sale de decir, esto también se puede sacar de la siguiente manera. Vos podéis ir haciendo ahí la resta, Juan Pablo, y yo le voy explicando Sí. otra cosa. Sí, acá esto sería... Como esto, si ustedes pueden ver acá, estos son
el vector AD, el vector DC, el vector BC y el vector AB forman un polígono, ¿cierto? Forman un polígono. Si nosotros hacemos AD más DC más CB más BA, ¿está? Ese vector, si nosotros sumamos todo eso, va a ser igual a 0, 0, ¿cierto? ¿Está? Porque vuelve al origen, ¿o no? Claro, volver al punto cero. Claro. O si no, lo hacemos para el otro lado. Sumamos. Las flechitas de AB tendrían a terminar acá. O sea, iniciaría en A, el punto de inicio del vector sería A y terminaría en B. Claro. La flechita de BC terminaría en C. Exactamente. Y esto, al ser una resultante, la verde termina en C. Ajá. Pero acá Empieza en nosotros, A, termina en C. claro. Y tanto AD como DC también son coordenadas que terminan con esta misma resultante. El verde sería resultante de estos dos sistemas de vectores, de estas dos sumas de vectores. Exactamente. Entonces, el vector AD más el vector DC es igual a el vector AC. ¿Está? Entonces, despejando, digamos, de alguna manera, nosotros tenemos que sacar el vector DC. ¿Está? Pero eso como para explicar lo que hicimos recién, por qué no nos daba. ¿Está? Pero también como esto es un polígono, nosotros podemos hacer el vector AB, que nosotros sabemos cuáles son las coordenadas, más el vector BC, que también sabemos cuáles son las coordenadas, más el vector CD, que no sabemos cuáles son las coordenadas, más el vector DA. ¿Está? Este vector de A nosotros sabemos cuáles son las coordenadas, pero va a tener una coordenada opuesta, ¿está? Porque estamos diciendo que empieza acá y termina acá, ¿está? Entonces hacemos toda esa suma y después lo que nosotros hacemos es despejar este vector, ¿está? ¿Se entiende? La sumatoria de esos vectores, ¿estamos? Va a ser igual a 0, ¿está? Ahí, no sé si lo aclaré. El vector. Ahí está. Dale, explícalo vos si querés. El vector AC, a ver si puedo moverlo. Ahí. El vector AC. AC, el verde, es igual a AD más DC. En ese sentido, así, así. Esto es una resultante, no una equilibrante. O sea, el vector AC terminaría en este punto. Iniciaría en A, terminaría en C. Entonces, si nosotros queremos despejar DC de acá, tenemos que pasar AC restando. Entonces nos quedaría DC igual a AC menos AD. ¿Se entendió, Bien. chicos? Sí, sí, se entiende. Y si Ahora no, sí. está. Y si no, lo que se puede hacer es como lo que yo le decía, AB más DC más CD más DA, eso es igual a 0, 0. La componente 0 en X y 0 en Y, que es el punto A. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes despejan CD, le debería dar lo mismo. ¿Está? ¿Cuánto te da, Juan Pablo? 49,74 en X y 234,72 en Y.
Hacemos. Ahí está. Eso da 240,93. Como el módulo, Ahí expresándolo. está. Exactamente. Eso nos da 239,93 es el módulo, ¿está? Es el valor de ese vector. O en este caso estamos hablando de dimensiones, ¿sí? Está. Y si queremos sacar, el ángulo, ¿cómo hacemos? Tangente a la menos 1 de 234,72 sobre 49,74. Sí. Gracias. 78 grados, 035. 78 grados. Con respecto a esta horizontal acá, con respecto a una paralela al eje X. Si Juan Pablo hace, desde el Ahí lo punto D, hace un eje acá paralelo al eje X y bien, y ahora le saca el ángulo, le coloca el ángulo. Ahí está. Ahí está, 78. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora le toca a usted hacer lo que empezamos fíjense que empezamos a hacer un ejercicio en el cual hicimos una representación gráfica, después hicimos una representación gráfica, fíjense que ahí está aplicado una de las propiedades de poder sumar los ángulos mediante la regla del polígono, hemos hecho por un lado el ejercicio sumando dos vectores, sacando una resultante y después sumando otras dos resultantes, otros dos vectores y sacando otro resultante, y hemos llegado y comprobado mediante un software como es en este caso el AutoCAD y nos da justamente muy preciso, digamos, los valores de cada una de las componentes. Y ahora lo que a usted le quedaría es corroborar, digamos, lo que yo le dije. Mediante la regla del polígono, sumar AB más BC más CD más DA. ¿Está? Eso va a ser igual a 0, 0, un vector 0, 0. Que va a estar en el origen. Si ustedes despejan CD, le tiene que estar dando lo mismo que les dio acá a Juan Pablo. ¿Está? Como les decía, empezamos con un ejercicio bastante complicadito, pero fíjense que ya fuimos haciendo todo. Pasamos de coordenadas polares, acá, ven mi cursor, de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. ¿Está? Y de coordenadas cartesianas después lo pasábamos de vuelta a coordenadas polares. ¿Está? Fíjense que en este último pasamos de coordenadas, en el último, en el DC, pasamos de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Está? Y siempre que querramos hacer una sumatoria de vectores, de dos vectores, de forma analítica tenemos que pasar primero a forma cartesiana, ¿está? Y sumar componente por componente. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, chicos.